comentario que hacía yo sobre el título del foro, es que me parece que el título queda bastante grande. Tratar el tema que dice el foro, quizás nos demoremos aquí toda una semana y no terminamos, ¿no? Así que yo entiendo pues que se trata de una introducción al tema, mucha información que procesar, poco tiempo para hacerlo y también la información puede ser abordada de manera diferente. Entonces quiero aclarar primero cuál es el énfasis que yo voy a poner en el tratamiento del tema. El énfasis es que lo que nosotros hemos visto sobre el tema de los Panama Papers es simplemente una práctica desarrollada de lo que históricamente se ha estado haciendo, no solo aquí en Panamá, sino en el mundo. Es una práctica desarrollada. Y ciertamente, si nosotros decimos esto, que se utilizan todos estos instrumentos para evadir impuestos y hacer transacciones ilícitas, pues probablemente nadie nos cree. Como en muchas otras oportunidades, no solo yo, Maribel y otros, recuerdo yo al doctor Xavier Gorostiaga, fines de los años 60, inicio de los 70, no es que yo sea tan viejo, sino es que tengo buena memoria y leo bastante, que hablaba sobre este tema de las compañías de papel. Y el papel también, valga la redundancia, del Centro Financiero Internacional, como parte de esa visión del capital transnacional para desarrollar estas prácticas de acumulación a nivel internacional. Entonces yo preferí ponerle este título que dice Panama Papers y quiénes son los dueños de Panamá. En el documento de los Panama Papers aparece un concepto que dice el intermediario. Varias empresas aparecen como intermediarios de otras. Entonces, ¿qué es el intermediario? El intermediario es una persona que tiene la necesidad de hacer una de estas empresas, pero entonces recurre a otro para hacerla, y en este caso recurren a Mossack y Fonseca, ¿verdad? Entonces, por eso aparece en el Panama Paper ese concepto de intermediarios. Entonces, son gente que utiliza ese instrumento, pero que lo quiere hacer a través de otro. En esta idea aparece otra palabrita que se llaman los trusts. ¿Qué son esos trusts? Los trusts son instrumentos que se desarrollan principalmente en los años 90, aunque no son exclusivos de ese periodo, ya la figura existía con anterioridad, pero se desarrolla en los años 90. Y como dice la misma definición, dice el trust es una estructura legal con el propósito de transferir activos con ventajas para los beneficiarios, es decir, para quien hace el instrumento. Ahora vamos a ver cómo aquí hay un conjunto de empresas que después de los años 90, sobre todo empresas de abogados, crearon estas empresas paralelas a los bufetes de abogados, empresas llamadas con ese concepto de trust. También en el mundo existe un índice que se le llama el índice de secreto financiero, que se puede conseguir en internet y enlista los países que desarrollan actividades de evasión de impuestos y de secretismo de las actividades financieras. Y hacen un listado. El primero es Suiza, Holanda, y el tercero es Estados Unidos. O sea, los primeros no es Panamá, ¿no? El tercero es Estados Unidos y el criterio es países donde es muy fácil
esconder las actividades financieras y es fácil evadir impuestos. Eso no lo decimos nosotros, se consigue en internet por estos índices. Entonces, a raíz de esto, yo decía, bueno, veamos algunas cosas sobre Panamá. Y actualicé algunos datos que ya yo tenía, y aquí lo que mostramos en la gráfica es los impuestos que pagan las empresas y los impuestos que pagan los trabajadores. Y el periodo es de 1982 a 2015. La línea roja son los impuestos de las empresas sobre las ganancias de las empresas. Y nosotros vemos, como ya se ha dicho y se ha señalado infinitas veces por parte de Frenadeso, y repito, no solo por Frenadeso, pero nosotros hemos sido muy insistentes en esto, que quienes pagan más impuestos son los trabajadores. Y aquí lo que se observa es que las empresas tienen mucho más dinero, como vamos a ver ahora, y aún así pagan menos impuestos. Aquí tenemos el comportamiento de las ganancias de las empresas y de los sueldos y salarios de los trabajadores. La línea roja va buscando, dice, a Jesucristo, a Dios, yendo hacia las alturas, ¿verdad? Creciendo inmensamente a una velocidad impresionante, y aún así esas empresas pagan proporcionalmente menos, porque la estructura tributaria en Panamá es tan flexible que efectivamente cada vez se paga menos. Y eso nosotros lo vivimos con más énfasis desde los años 90, después de la invasión. 1992, un representante de la firma Galindo, Arias y López, Mario Galindo Urtemate, que era el ministro de Hacienda, impulsó la modificación de la legislación tributaria para disminuirle los impuestos a las grandes empresas. Posteriormente, Pérez Valladares también continuó esa modificación. Y la última la hizo Martinelli, en donde homogenizó la tasa de impuesto a las empresas al 25%. Pero ese impuesto es para las ganancias que se registran como fuente interna. Las ganancias con fuente externa no pagan impuestos. Actividades de zona libre de Colón cuyos negocios son para vender en el exterior se registran como ganancia de fuente externa y en consecuencia eso no paga impuestos. Y aquí hay un conjunto de empresas que tienen esa característica y por eso es que cuando usted calcula cuánto pagó de impuestos con respecto a las ganancias, nunca es 25%, siempre es mucho menos. Igual aquí, la línea negra es los impuestos por planillas y las remuneraciones de los trabajadores. Y los otros son los dividendos. Los dividendos son las ganancias que las empresas distribuyen. No todas las ganancias que las empresas tienen las distribuyen. Una parte de eso la distribuyen. Y aquí ese impuesto no se ha cambiado desde fines de los años 60. Y las ganancias, los dividendos, pagan un 10% de impuesto nada más. Cualquier mortal de nosotros que tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar el 15%, lo que nos corresponde pagar impuestos, que son aquellos que ganamos 11.000 balboas al año y más. Pagamos 15%. Esta gente, empresarios que tienen acciones, que reciben dividendos por esas inversiones, pagan solo el 10%. Pero si las ganancias son de fuente externa, pagan el 5%, no pagan el 10%. Entonces, ¿por qué estoy hablando eso? Porque entonces una empresa aquí en Panamá o unos empresarios de estos que reciben dividendos hacen una sociedad en uno de estos paraísos fiscales, Islas Vírgenes, Bahamas, etcétera, y hace que aquella empresa haga transacciones con una empresa suya aquí en Panamá, pero que es una transacción ficticia. Y como es ficticia, no existe en realidad el gasto, pero sí se tiene que supuestamente pagar un servicio a aquella empresa que está en el paraíso fiscal. Y a través de ese instrumento, esa persona termina no pagando siquiera impuestos de ganancias que han tenido internamente, las presenta como ganancias del exterior, o paga 5% o termina no pagando un real. Esas son las triangulaciones que se producen, pero que esto es un procedimiento que no es nuevo, se ha sofisticado ahora.
Y repito, desde los años después de la invasión, en el caso de Panamá, se empezaron a desarrollar este tipo de instrumentos. Este es un ejemplo, por ejemplo, la Empresa General de Inversiones, que es la tenedora de acciones, por ejemplo, del Banco General y entre otras, ¿verdad?, del Grupo Mota y otros inversionistas. La utilidad, fíjense lo que dice el dato, esto es del 2015, del estado de ganancias y pérdida de la empresa. La utilidad neta antes del impuesto son 433 millones. Mire, una sola empresa, 433 millones de ganancias. ¿Cuánto pagó de impuestos? 58 millones. ¿Cuánto representa 58 millones de 433? El 13%. ¿Por qué el 13%? Porque gran parte de las ganancias que declara las presenta como de fuentes externas y las ganancias de fuentes externas no pagan impuestos en Panamá.